incorporar un pacto de integridad en todos los procesos de la ciudad, comenzando con una invitación formal que correspondería, cuyo texto será ido por secretario. Todo esto, todo esto. Gran defensor del pueblo. Empezamos entonces. Pasala, a ver ciudadano. Ya trabajó esta, Aquí van a venir muchos por la parte de Pompeya, que no es lo que vamos a construir ahora, pero ha venido mucha gente de ahí. Y lo otro que nos interesa es, Fernando, este es el tramo que queremos construir, Parque Pacífico acá atrás, y esto es lo que le preocupa a ellos, que no se está por licitar ahora, pero que van a venir preocupados. ¿Cuándo se va a hacer? La segunda etapa, ustedes hay que profundizar los estudios. Me han pedido que explique por qué las razones técnicas. Allá. El suelo es muy malo. Buenos días a todos. Agradezco muchísimo la amplia y masiva concurrencia a esta audiencia pública y les doy la más cordial bienvenida. Esta audiencia, convocada por el gobierno de la ciudad, tiene por objeto analizar los instrumentos técnicos, administrativos y legales para la puesta en marcha de las obras de la línea H de subterráneos, que es un tema que nos interesa a todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y en especial a los de los barrios por donde irá la traza que los vinculará a la red urbana de subterráneos. El objeto de las reuniones es que toda la ciudadanía, en forma simultánea y en un pie de igualdad, pueda opinar libremente acerca de este tema y de ese modo participar activamente en el proceso de toma de decisiones de la administración. Para mi gobierno, el mecanismo de la audiencia pública es un instrumento real y eficaz de participación para los ciudadanos, que pueden aportar su visión, sus conocimientos, sus experiencias personales, sugerencias, críticas y recomendaciones. Seguramente la prueba más concreta es el resultado de la audiencia pública que tuvo lugar en este mismo sitio el 23 de octubre pasado. Como consecuencia de ella, se envió a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley contemplando el casi unánime reclamo de los ciudadanos y funcionarios que participaron. En este proyecto, el gobierno propone iniciar la construcción de la nueva línea en el tramo sur que vincula Plaza Miserere con Nueva Pompeya, pasando por Parque Patricios, previendo así la postura inicial de comenzar las obras por el tramo 11, Facultad de Derecho. En definitiva, ya era nuestra idea de privilegiar el sur iniciando las obras por allí y que tuvo un amplio respaldo y coincidencia en la audiencia pública realizada. Este es un éxito tangible y concreto de la ciudadanía al traer su opinión, al manifestarse a través del mecanismo de la audiencia pública y demuestra la vocación del gobierno elegido por el pueblo de la ciudad de escuchar la opinión de los vecinos. Hemos convocado también a los medios de comunicación para que la prensa acceda amplia y libremente a las exposiciones de los participantes, para que el resultado de la audiencia y las propuestas de la ciudadanía se difundan con amplitud. Quiero hacer un comentario sobre un aspecto específico. Para nosotros, la transparencia en los grandes contratos del Estado, en los grandes y en los chicos, en todas las acciones del gobierno, la transparencia es fundamental.
y con el objeto de transparentar aún más el proceso licitatorio que hoy nos reúne, hemos firmado un convenio con el Capítulo Nacional de Transparencia Internacional, que como ustedes saben es una prestigiosa organización no gubernamental con sede en Berlín, Alemania, que se dedica a sugerir políticas e implementar métodos para mejorar la eficacia y la transparencia en gobiernos y empresas privadas. A través del monitoreo de la audiencia pública y del proceso licitatorio en sí mismo por parte de sus especialistas y técnicos, estamos asegurando un procedimiento claro y transparente en todos sus aspectos. Hemos consensuado la conveniencia de incorporar lo que hemos denominado un pacto de integridad en todos los procesos licitatorios de la ciudad, comenzando con una invitación formal para comenzar con la línea H, en base a un texto que oportunamente será leído por la Secretaría. Este pacto de integridad es un desarrollo de la cláusula anticorrupción que mi gobierno ya incorporó en las licitaciones públicas realizadas. Se trata del compromiso de cada uno de los intervinientes, de los participantes en la licitación, de asegurar que ellos, sus empleados, los subconcesionarios o subcontratistas, observen las reglas de ética que deben imperar en todo contrato público, bajo pena de las sanciones que correspondan. Y de ese modo estaremos colaborando todos, el sector público y el sector privado, a la mayor transparencia en las contrataciones. Este es un tema que vale la pena considerar aquí con la participación de los ciudadanos. Unas pocas presentaciones. A mi derecha están los participantes propiamente dichos de la audiencia pública, es decir, aquellos que la ley número 6 define como tales y que son quienes se inscribieron formalmente en el registro de la audiencia, a quienes se les dio una copia del formulario de inscripción y un número de inscriptos. Esto no impide que quienes no estén inscriptos puedan realizar preguntas por escrito. Quienes deseen hacerlo pueden escribir su pregunta en el formulario que se les ha entregado junto con la carpeta informativa. Se determinará luego la pertinencia o no de su lectura y posterior respuesta por parte del órgano decisorio. Hay un funcionario del Centro para la Participación y el Control Ciudadano que estará observando constantemente al público para saber quiénes quieren hacer llegar sus preguntas y que se las puedan alcanzar. También a mi derecha está la mesa del Coordinador General de la Audiencia Pública, el doctor Néstor Baraglia. A mi izquierda se ubican quienes la ley número 6 designa como expositores: el representante de la Defensoría del Pueblo, funcionarios del Poder Ejecutivo de la ciudad, diputadas y diputados de la ciudad, que expondrán conforme al orden cronológico de la manifestación de su voluntad de hacerlo al organismo de implementación. También a mi izquierda, junto a los taquígrafos, está la mesa de los expertos internacionales y observadores nacionales convocados por Transparencia Internacional, cuyos nombres y datos biográficos pueden consultar en la carpeta distribuida. Quienes deseen dejar cualquier tipo de documentación luego de su alocución, por favor hacerlo en la mesa de la Secretaría de Coordinación para que puedan adjuntarse al expediente. Esta audiencia pública será transcripta a través de la versión taquigráfica y también video filmada para poder adjuntar el testimonio al expediente y, conforme lo manifestado por Transparencia Internacional, lograr que este modelo de monitoreo de licitaciones sea utilizado como ejemplo por otros capítulos de Transparencia Internacional en todo el mundo, en otros gobiernos y en otras circunstancias. Una vez concluida la versión taquigráfica de la audiencia, el organismo de
implementación elevará el expediente completo a la Secretaría de Producción y Servicios, cuyo titular es el ingeniero Clause, aquí a mi derecha. Luego de observar cuidadosamente todas las exposiciones, se tomará la decisión correspondiente. Acto seguido, usarán de la palabra los integrantes de la mesa para informar sintéticamente acerca del proyecto objeto de la convocatoria y se comenzará enseguida con los inscriptos a la audiencia. Les ruego a todos respetar los 5 minutos de exposición fijados por la ley número 6 para que todos puedan ser escuchados. No olvidemos, por último, que la audiencia pública está estructurada en la ley más que como un ámbito de debate, en realidad no es un ámbito de debate, y por esto se deben evitar las discusiones y cambios de opinión entre los participantes. Está estructurada como un ámbito para recoger opiniones y abrir espacio a la participación, escuchándonos unos a otros y procurando situarnos en el lugar de quien expone su idea para lograr la mejor decisión posible como conclusión y resultado de la audiencia. Muchas gracias por venir, les agradezco muchísimo. Esta es una de las obras más importantes de la ciudad, así que esta audiencia tendrá un gran valor y le paso la presidencia al ingeniero Clause, secretario de Producción y Servicios. Bueno, para dar comienzo a la audiencia, le pediría al doctor Badagri como coordinador que comience la misma. Muy bien, buenas tardes, gracias por su presencia aquí. De los integrantes de la mesa están presentes la señora Lucía Alberti, subsecretaria, directora del Centro para la Participación y el Control Ciudadano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está a cargo de esta audiencia pública. Le pediría, por favor, a la señora directora que hiciera una introducción respecto de este mecanismo de participación para luego pasar al ingeniero Nazarán Chorena, que explique el proyecto de decisión que hoy es puesto a consideración de la ciudadanía por parte del Subte de Buenos Aires. Señora Lucía Alberti. Muy bien, buenos días. Les agradezco la participación y el esfuerzo que significa trasladarse de sus habituales tareas para ser partícipes de una audiencia pública. La audiencia pública es una de las metodologías que demuestran claramente cuando se comienza a pasar de una democracia representativa y ampliar lo que significa la democracia a una democracia, además de representativa, democracia participativa. Nuestro centro de participación es quien hace la puesta en escena de las audiencias públicas, tomando las distintas temáticas que las áreas de gobierno deciden exponer frente a la ciudadanía en su conjunto. Yo voy a ser totalmente breve por respeto a todos los participantes. Quiero decirles que el Centro de Participación y Control Ciudadano no solamente lleva adelante esta audiencia pública, sino audiencias públicas de otras áreas de gobierno, y que esta experiencia de la audiencia pública es una experiencia totalmente enriquecedora y que el Centro de Participación está siempre disponible para recibir, finalizada la audiencia pública, aquellas expresiones escritas que no se han podido presentar en este lugar. Les agradezco muchísimo y le pasamos la palabra al ingeniero. Ingeniero Nazarán Chorena o ingeniero Clause, si presentan el proyecto a consideración de la ciudadanía. Buenos días a todos en nombre de Subterráneos de Buenos Aires. Bueno, nos encontramos por segunda vez en una audiencia pública hablando del mismo tema que habíamos iniciado en octubre, que era la construcción de la línea H de Subterráneos. La última reunión nosotros presentamos a consideración de la ciudad un trazado para una línea transversal, una línea que debía vincular la zona de Pompeya con la zona de Retiro, atravesando la estación de Once.
Desde el punto de vista del transporte, nosotros podíamos considerar que la línea H operaba como dos líneas independientes. El tramo sur, el lila y el verde para los que están más lejos, es un tramo que está motivado por el ingreso, la gran masa de pasajeros que ingresa del sur de la provincia, por las redes de microómnibus, por las redes de ferrocarril y también por los vecinos de la zona sur. El tramo norte, que es el tramo que habíamos propuesto, concretamente de los dos, el azul y el celeste, habíamos propuesto el azul, que era el tramo que iba por Avenida Pueyrredón de Plaza 11 a la zona de la Facultad de Derecho, fue el tramo que nosotros ahora hemos dejado de lado. Todos estos tramos tienen distintos colores porque presentan distintas características de tipo constructivo, distintas características de la ingeniería. Lo que hoy nos motiva en esta reunión es la presentación del llamado para la construcción del tramo Parque Patricios 11, el tramo que figura como verde. Ustedes recordarán que Subterráneos el año pasado hizo una precalificación de empresas, precalificación que fue presentada en septiembre y que fue aprobada a comienzo de este año. En este momento tenemos precalificados 9 grupos argentinos y extranjeros para la ejecución de estas obras. Desde la última audiencia, que fue a fines de octubre, hasta fines de febrero, que fue el tiempo que pudimos disponer para elevar la documentación a esta audiencia pública, que requiere un periodo de 30 días para ser presentada, Subterráneo hizo un esfuerzo muy grande para readecuar su propuesta original, que era el tramo azul, al tramo de la zona de Pompeya hacia 11. Al estudiar la zona, surgieron características muy específicas que diferenciaban claramente el tramo sur. El tramo lila, que es el tramo Pompeya-Parque Patricios, es un tramo que está ubicado sobre suelos arenosos, arenas sueltas, en su parte superficial, suelos que requieren un estudio muy especializado para poder efectuar la construcción del subterráneo. Por el otro lado, de Parque Patricios hasta 11, el subterráneo recorre lo que se llama el tramo de Tosca, el tramo sobre el cual están asentados este edificio y el 99% de los edificios de la Ciudad de Buenos Aires, incluidos los edificios de Puerto Madero, es decir, una base sólida donde se pueden usar las técnicas convencionales de subterráneos que describiremos aparte. Mi presentación les va a hablar ahora de la propuesta para la construcción del tramo Parque Patricios 11, y atento a todas las consultas que hemos tenido en nuestras visitas por los barrios de la gente de Pompeya, les vamos a explicar también el tramo lila. El tramo que se va a licitar comprende la foto número 2, por favor. Comprende la ejecución de 5 estaciones que están ubicadas de izquierda a derecha. La primera en Parque Patricios, la segunda está ubicada entre las avenidas Brasil y Garay, que es la estación Inclán. La tercera es la estación de transferencia con la línea E a la altura de la avenida San Juan. La cuarta es una estación ubicada a la altura de Venezuela con Belgrano, y la quinta es la estación 11 de septiembre. A su vez, si vemos la siguiente fotograma, hemos reestudiado el tema de la cochera, que había sido un objeto de comentarios adversos. Originalmente, el proyecto de subterráneo del año 70 y el proyecto Cóndor, del cual nace nuestra propuesta, la tenían ubicada debajo de la plaza de Parque Patricios, y nuestros análisis nos permitieron pensar en la disposición de un terreno que la ciudad le ha transferido a Subte provisoriamente como obrador, pero que, de ser aprobado nuestra propuesta, puede ser utilizado como taller definitivo en la altura de las calles La Bardén y Los Patos. De estas 5 estaciones, cuando uno mira la altimetría, y si bien es un tema técnico, se van a dar cuenta que esta línea va a cambiar notablemente con la línea azul originalmente prevista. La línea azul, el tramo de Pueyrredón, era un tramo muy profundo, que debía ser construido debajo de la napa freática a más de 20 metros de profundidad. Al no tener que atravesar las líneas A, B y D de subterráneos, es posible, si la orientamos fuertemente hacia el sur,
que esta línea adquiera características superficiales que la asemejan en algunos aspectos a la actual línea A de subterráneo. Es decir, un trazado lo más superficial que se permita para poder lograr un contacto directo con la ciudad y en el caso de Parque Patricios con la naturaleza. Atento que la propuesta de subterráneo baja notablemente los costos sobre la propuesta original del tramo norte, incluso nos faltaría una estación. Surgió el interés en analizar la posibilidad de construir una sexta estación que estaría a la altura del Hospital Churruca. Ahí, al proponer la construcción de esa estación, nosotros estamos entrando en esos suelos arenosos, estamos entrando en el tramo Lila, que es el tramo que estaría muy vinculado a la decisión que finalmente lleguemos a tomar en Pompeya. Foto. En esta fotografía se ve a la derecha lo que sería la estación original de la línea H en el empalme con las líneas A y líneas B. Como ve, por tener que cruzar debajo del subterráneo es profundo. Nosotros hemos hecho una propuesta para correr la estación 11 del otro lado al sur de la actual avenida Rivadavia, con lo cual no tenemos que pasar en lo inmediato por debajo del ferrocarril. Esto nos permite hacer una estación terminal en horizontal y no una estación terminal en pendiente, como sería el caso si construyésemos la terminal a 20 metros de profundidad, donde está hoy marcada la estación azul de Plaza 11. Ha habido accidentes graves en la historia del subte, tanto en Retiro como en Leandro Alem, que son dos estaciones terminales en Barranca, producido por el cruzamiento necesario de los trenes en el momento que salen de la estación, con un tren que impacta por falta de frenos. En la foto siguiente mostramos que los sistemas constructivos que tiene subterráneos, los sistemas de túneles clásicos, son perfectamente aptos para trabajar en la zona que llamamos la zona de Tosca, el tramo verde. Es el costo mínimo, creemos, la solución más conveniente, si bien aceptamos por pliegos otro tipo de solución con máquinas tuneladoras o por métodos como el método austríaco. Como ejemplo de estas estaciones, para no excederme de mi tiempo, le voy a mostrar la foto siguiente, la 6, lo que es la estación Parque Patricios. Parque Patricios es el ejemplo de lo que van a ser nuestras propuestas de estaciones. Estaciones con el estilo de la línea A, es decir, sin vestíbulo, con acceso directo a los andenes. La estación está totalmente integrada a la plaza, se puede ver en la parte inferior cómo el acceso del sector sur se produce integrado totalmente al verde, y hemos presentado esta propuesta a los vecinos de Parque Patricios primero en diciembre y luego la hemos presentado ahora a comienzo de marzo. Entendemos que es una propuesta que logra una integración completa del subterráneo al medio ambiente. En la fotografía siguiente demostramos lo que sería terminada la estación profunda que hay que construir en San Juan debajo de la línea E de subterráneos. Esta estación, que debe estar a unos 16 metros, la foto esta es del Metro de Bilbao, que todos saben que es obra de un gran arquitecto como es el inglés Foster, y es considerado hoy por hoy uno de los modelos de subterráneos del mundo. Una estación construida en caverna, como vemos en la foto siguiente, y que está resuelta totalmente en acero inoxidable y en hormigón. Aquí vemos la estación en caverna, la foto muestra en la parte inferior cómo sería el corte, ahí vemos el acceso para todos, ya podemos ir agregando que toda esta línea va a ser hecha por primera vez con el concepto del subte para todos, van a tener acceso directo todas las personas que quieran ingresar al subterráneo, cualquiera sea su grado de discapacidad. La otra foto, la foto número 7B, nos muestra en planta que esta estación tiene que estar vinculada sí o sí a la estación que ustedes tienen en ese momento a su izquierda, que es la estación de la actual línea E de subterráneos. Bien, hasta aquí lo que nosotros estamos proyectando del tramo E. Ahora me encantaría, porque sé que hay muchos vecinos que han venido, que nos han hecho sus dudas, sus preguntas, que es el quid de la cuestión de hoy: por qué Subterráneos está proponiendo, el día que se continúe esta línea, continuarla en viaducto. Concretamente me voy a referir 5 minutos al tramo Pompeya 11.
Pompeya Parque Patricios. Nosotros habíamos dicho que los suelos cambian notablemente al cruzar la estación Parque de los Patricios. A la altura de los hospitales, los suelos se vuelven arenosos. Sería el color amarillo que ustedes están viendo arriba. El banco duro de Tosca, como podemos llamarlo, ustedes están viendo, baja dramáticamente, y si nosotros usásemos el método de construcción de subterráneos, que es el método para el cual se construye el subterráneo abatiendo la napa, los edificios podrían con el tiempo dañarse. Y ahí he exagerado notablemente, por supuesto, el dibujante, en su entusiasmo por querer mostrar el daño, muestra la catedral de la zona de Pompeya cayéndose. Eso no va a ser así, pero pueden producirse fisuras. Esto nos lleva a que el método de subterráneo con el cual han sido construidas absolutamente todas las líneas de subte, en esta zona del Valle del Riachuelo tenemos que cambiarlo. Nos han preguntado mucho por qué no han estudiado otros métodos. El señor Gabriel Cerrone ha sido uno de los que más ha empujado el tema y más me ha preguntado. Entonces le voy a mostrar en la siguiente fotograma una de las alternativas de construcción de subterráneos en malos terrenos. Es un sistema que hay que construir dos paredes, se llama técnicamente muro colado, son dos muros de 15 metros de profundidad. Hay que construir el subterráneo sin bombear el agua. El problema es que no se puede bombear el agua sin provocar fisuras en los edificios. Entonces hay que construir toda una cámara estanca para poder construir el subterráneo adentro. El costo es complejo y las fallas que han tenido estos sistemas son muy altas. Cada ciudad es distinta. Lo que nosotros estamos mostrando ahora son sistemas teóricos de ejecución, lo cual requiere, para llevarlo a la práctica, lógicamente, un estudio muy profundo de la geología y de los sistemas constructivos. Todos estos sistemas, en este caso particular, que ha sido usado en México, han sido usados en ciudades distintas. Ciudad de México es una ciudad que tiene, por el problema del smog, una ley de la nación que la protege y pasa a ser el Metro de México la inversión máxima y que tiene prioridad sobre todas las otras obras de infraestructura. Todas las demás obras de infraestructura tienen que desviarse ante el paso del Metro de México. Metro de México invierte $600 millones del año y está a cargo del gobierno federal de la ciudad. El gobierno federal, no así del gobierno de la ciudad, al cual estas inversiones lo superan. La foto siguiente nos mostraría cómo podría ser una estación. Las estaciones pasan a ser en un subterráneo el punto crítico de la construcción. No así lo es el túnel. La foto siguiente, sería la foto 11, nos mostraría la otra alternativa, la ejecución con túneles gemelos. Hola, hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola, hola, 1, 2, 3. Hola, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola, hola. Ahora fíjense que en este caso estamos trabajando a una profundidad cercana a los 15 metros. En la pared de agua que existe por arriba, en todo este subterráneo es notable. Y el drama ocurre cuando pasemos a ver la foto siguiente, cómo se construye. La estación que tiene que construirse necesariamente tendrá que construirse con el sistema de muros colados anteriores, pero tiene encima un tirante de agua fenomenal que ejerce una presión tal que el suelo, como lo muestran las flechitas de abajo, va a tender a fluir por el fondo de la estación. Bien, Ricardo, hoy se está llevando a cabo la audiencia pública presentando lo que será la línea H de subterráneos. Se encuentra presente ya el jefe de gobierno, Fernando de la Rúa, y junto a él, quien está tomando la palabra en este momento, es el ingeniero Alejandro Anchorena, presidente de Subterráneos Buenos Aires. Se está llevando a cabo en estos momentos, Ricardo, la explicación del modo de construcción de la línea H de subterráneos. El primer tramo se llevará a cabo desde Plaza 11 hasta Nueva Pompeya. En una segunda parte de lo que será la línea H se construirá desde Plaza 11 hasta Retiro, pasando
por la Facultad de Derecho y por Plaza Francia. Escuchamos, si te parece, la palabra del ingeniero Anchorena. No es infalible, desgraciadamente, y tuvo fallas que afectó a los edificios. Al margen de estas soluciones, que serían las dos alternativas que, como decimos, nosotros consideramos al tramo Lila como un tramo en estudio en Pompeya, otra de las preguntas que nos hicieron era la posibilidad de colocar premetros. Y como premetros, el modelo para mí es el tranvía de Valencia, que curiosamente fue copiado del premetro de Buenos Aires, pero sin repetir los errores que se cometieron en Buenos Aires. En premetro de Valencia se hizo un reordenamiento urbano fantástico, se evacuaron todas las viviendas de escaso valor, se las construyeron viviendas sociales y se colocaron premetros articulados. En nuestro caso, foto siguiente podemos verlo, el premetro fue una propuesta que quien estos habla lo trabajó hace 10 años. Sí debo señalar que en el caso de Pompeya, si bien nosotros no nos oponemos a la ejecución del premetro, como vamos a ver después en otra foto, se nos plantea el segundo problema que tiene Pompeya, que es la existencia de un ferrocarril metropolitano que está cruzando la avenida Sáenz. En la foto siguiente mostramos la alternativa elevada. Aquí, cuando todos nos preguntan, yo me doy cuenta que el impacto de la autopista 25 de Mayo ha sido traumático para la zona sur. Les recuerdo que la autopista 25 de Mayo es 4 veces más ancha que un subterráneo elevado, que nuestra línea mide 8 metros y que, a pesar de las críticas que tuve cuando lo presenté su oportunidad, estas son las proporciones. La foto siguiente muestra en corte, la foto 17, sobre cómo quedaría el viaducto elevado sobre la avenida Sáenz. La sección del medio, el dibujo del medio está tomado del viaducto de Santiago de Chile, es una sección menos esbelta, tal vez porque allá en Santiago de Chile tienen problemas con los terremotos, pero tiene la ventaja de que es más baja, es 1 metro más baja que la otra alternativa. La alternativa superior es la que ustedes deben haber visto en los planos que estaban a disposición durante este mes. El viaducto tiene una tremenda ventaja sobre el subterráneo, después las vamos a comparar, que es la que produce el menor impacto, junto con el premetro, para el proceso de construcción. En la foto 18 mostramos una realidad. Sería, aun si Subterráneos construyese un subterráneo bajo tierra, se encuentra con que el ferrocarril lo sigue cruzando a nivel, y algo que los vecinos de Pompeya me parece que ignoran, que es la elevación de la autopista Sáenz por medio de un viaducto que tiene más de 800 metros y que incluye la autopista Perito Moreno. Ese viaducto carretero está previsto en el contrato metropolitano y es de hecho un proyecto que ya debería estar construyéndose. Esto nos quiere decir que la solución de Pompeya debe ser integral, no es solo un subterráneo, sino resolver toda la foto. Foto siguiente. En la foto siguiente mostramos la otra alternativa, que en el caso de no construirse viaducto, viene la otra propuesta que en este momento debe estar presentando Metropolitano al Gobierno Nacional, que es de elevar en viaducto el ferrocarril, que hoy está terminando en Pompeya. Esto nos lleva de vuelta a señalarlo. De una forma o de otra siempre hay un viaducto que está dando vueltas. Subterráneo no es la oficina de la ciudad para hacer planeamiento. Subterráneo simplemente construye sus subtes. Vemos que al llegar aquí a Pompeya tenemos una serie de elementos que escapan de la órbita de nuestra empresa y que, a pesar de las reuniones que hemos mantenido con los funcionarios del Ferrocarril Metropolitano, que entiendo que están aquí presentes, no se ha logrado todavía el grado de definición. Un elemento final para el tramo Pompeya es tener en cuenta que, si bien Subterráneos es de la ciudad y se hace con fondos de los vecinos de la ciudad, hay que prever de alguna manera la continuación de este metropolitano más allá de la provincia. Y ahí también entran a jugar cómo son las alternativas en las cuales se lo planea. En una palabra, si algún día se decide cruzar el Riachuelo, cómo se lo prevé, si en elevado, si por abajo o si por muy abajo. Hay un tema que lo va a decir probablemente mejor el profesor Bardet. El tramo de Tosca que pudiera existir en la zona de Pompeya es un tramo muy fino, muy angosto, y bajo el cual hay un mazo macizo de arena. Ese mazo macizo de arena es un obstáculo para un subterráneo profundo, pero es una solución muy positiva para fundar elevados. Les voy a presentar al final, terminando, dos vistas de lo que sería una
estación elevada como la tenemos prevista en la avenida Almafuerte. Señor presidente, creo que con esto puedo dar por terminada la exposición. No creo que el tema se dé para la parte costos. Es evidente que las soluciones para Pompeya requieren un análisis más profundo, pero también está claro que desde el punto de vista técnico el tramo central de Parque Patricios a 11 de septiembre está en perfectas condiciones de ser licitado. Nosotros hemos quedado muy entusiasmados con la licitación de la línea B, hemos alcanzado precios muy competitivos. La línea B tiene la misma tecnología que tiene esta línea que estamos proponiendo y esperamos obtener precios muy competitivos. He de señalar que en el hipotético caso de que se construya la alternativa en viaducto, nuestra intención es inaugurar ambos tramos simultáneamente, atento a que el tramo, que sería el tramo de Pompeya, pueda recuperarse en tiempo para alcanzar al tramo de Parque Patricios hasta 11 y lograr lo que queríamos todos, que era un subterráneo de Pompeya a 11. Muchas gracias. Muy bien, si los integrantes de la mesa de autoridades, doctor Fernando de la Rúa, señora Lucía Alberti, ingeniero Horacio Garland, ingeniero Nazarán Chorena, ingeniero Hugo Clause, ingeniero Nicolás Gallo, así lo disponen, pasaremos entonces a dar comienzo a la audiencia pública propiamente dicha con la lista de oradores. Leyendo, en primer lugar, se retira el doctor Fernando de la Rúa, delegando el doctor Fernando de la Rúa, decíamos, delegando la presidencia en el ingeniero Hugo Clause, actual secretario de Producción y Servicios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a proceder, decíamos entonces, muy brevemente a leer la carilla que se ha presentado por Secretaría, que mencionaba el doctor de la Rúa como pacto de integridad, que fue presentado por Transparencia Internacional y acordado con el Gobierno de la Ciudad y que será presentado como proyecto de ley a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para todos los contratos que tenga que suscribir el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dice este proyecto: el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires invita a los precalificados en la licitación para la construcción de la línea H de subterráneos a suscribir el siguiente compromiso en un todo de acuerdo con los requerimientos legales y administrativos vigentes. Punto 1. Nuestro consorcio y cada una de las empresas que lo componen asignan una importancia prioritaria a los procedimientos competitivos que para ellos deben ser libres, confiables, justos y no sujetos a abusos. Por ello rechazamos todo procedimiento que directa o indirectamente a través de agentes o terceras partes incluyan o faciliten la persuasión o recompensa a un funcionario público o a sus relaciones o asociados a fin de obtener o retener este contrato. También rechazamos el obrar en connivencia con otros a fin de limitar la competencia en esta licitación. Punto 2. Este compromiso incluye a nuestros gerentes y empleados, subcontratistas y asociados y toda tercera parte que actúe con nuestro consorcio. Nuestro consorcio se hace responsable totalmente por estas partes. Punto 3. Los pactos a agentes y terceros que realice nuestro consorcio serán limitados a una adecuada compensación por legítimos trabajos. Nos comprometemos a hacer una declaración semestral de todos los pagos a agentes y terceros relacionados con la licitación, si correspondiese a la implementación del contrato, así como en su caso durante la ejecución de aquel. Punto 4. En caso de fallar a este compromiso, somos conscientes que por imperio de la normativa vigente seremos pasibles de las siguientes sanciones: A. Extinción del contrato. B. Responsabilidad por daños al gobierno por el monto de la garantía de oferta o en su caso de contrato, a menos que se comprobara un daño mayor. C.
exclusión por parte de la Ciudad de Buenos Aires a cualquier otro procedimiento de selección de contratistas por el periodo que éste considere apropiado y sus consecuencias en los organismos internacionales que puedan participar en la financiación de este proyecto. Punto quinto y último, el consorcio tiene pleno conocimiento que por imperio de la normativa vigente en la Ciudad de Buenos Aires, toda persona física o jurídica tiene derecho de acceso irrestricto a toda la documentación relacionada con la evaluación de las ofertas, el proceso de decisión para adjudicar el contrato, los elementos de evaluación y las razones por las cuales fue seleccionado el adjudicatario, como también la evolución del contrato. Pasamos entonces, si la Presidencia así lo dispone, a convocar a los inscriptos en el registro. El criterio de la Presidencia de la audiencia es, como en todas las que hasta ahora se han convocado por el Ejecutivo, intercalar entre 3 o 4 participantes a un expositor que, como ustedes saben, conforme el artículo 39 y 40 de la ley número 6, son defensora del pueblo, funcionarios, funcionarias del Poder Ejecutivo de la ciudad, diputados o diputadas de la Ciudad de Buenos Aires, miembros de las juntas comunales o testigos y expertos convocados para la audiencia. Si algún funcionario de los nombrados quiere exponer como orador en la audiencia, le ruego que nos lo haga saber por secretaría. Convocamos entonces al primer inscripto que ustedes tienen en la... Un proyecto cierto de un centro cívico, ¿sí?, donde funciona el registro civil, donde funcionen las autoridades de la zona, futuras comunas, y que sea parte de la licitación. Así no se pasa de una zona a la otra. Al lado hay otra manzana libre que en su momento estuvo destinada, de acuerdo a una ordenanza municipal, a construir un colegio, en el cual, que eso también le remito que se lea y se busquen los antecedentes, y en lo cual nos parece que en forma inmediata y en busca de levantar la calidad de vida de la zona, se debería construir una zona parquizada inmediatamente como parte del pliego de la licitación. Otro punto a nuestro entender es la desocupación en la zona sur. Es un tema mucho más acuciante que en otras zonas, por lo tanto pedimos que exista una cláusula por la cual hasta por lo menos un 50% del personal que contrate el contratista o la empresa que se dedica a la construcción de la obra tenga que ver y tenga vivienda en los barrios involucrados, forma de empezar a tomar medidas ciertas al problema de desocupación. Los barrios involucrados serían San Cristóbal, Once, Parque Patricios, Barracas, Villa 21-24 y Pompeya. Un último tema. Aquellos que caminamos los barrios sabemos que esta audiencia ha impactado grandemente en aquellos que se enteraron. Pero ni el doctor Olivera, ni el arquitecto Bortagaray, ni los delegados zonales de zona 4 y 5, ni los centros de gestión 4 y 5 han hecho más que publicar en los diarios lo que corresponde por ley. Sinceramente, creemos que si esto es la participación, es gracias al esfuerzo de cada uno de nosotros y no al de las autoridades que la deberían fomentar. Muchas gracias. Muy amable, señor Ver. Ante todo, una aclaración. Lamento el error. En la mesa de autoridades no se encuentra el ingeniero Garland, sino el ingeniero Sierra, que es subsecretario de Transporte y Tránsito. Pido disculpas por el error. El inscripto número 4, el señor Alberto Héctor Almarza, por favor. ¿Qué tal? Primero, buenas tardes a todos. Bueno, en principio yo hago mías todas las afirmaciones de mi convecino. Nosotros somos vecinos de Parque Patricios y sostenemos esto, además, respecto del tramo en discusión, es decir, el tramo en que realmente discutimos. Nosotros sostenemos no al elevado. Si el elevado no nos parece una solución que contemple los problemas que acá no se han mencionado, me parece, que es el impacto
ambiental que produce. El impacto ambiental que produce, por ejemplo, en un tramo que va desde Caseros hasta las vías, y donde la distancia entre ambas veredas no es la misma que se muestra en la foto que nos mostraron recién. La distancia es mucho menor. Por lo tanto, un elevado produciría, por ejemplo, que los gases que produce el transporte vehicular se expandirían hacia los costados, porque no tendrían por dónde salir y irían directamente a las viviendas. Ese es un tema. Otro, además, sería lo que provocaría, que es una barrera arquitectónica. Pompeya ya está cortada en dos. Está cortada en dos por la vía del tren. Lo que haríamos ahora es cortarla en cuatro. Es decir, cortarla por la vía y también por el elevado. Además de polución de distinta índole, inclusive polución auditiva, porque nadie nos garantiza, si bien en las reuniones con el ingeniero Nacional Chorena, de las cuales yo he participado, se nos ha asegurado lo silencioso de este viaducto, yo me permito dudar de eso. Nosotros no proponemos solamente no al elevado. Lo que proponemos es que se forme un ámbito de discusión amplio, un ámbito de discusión en el cual no existan solamente los vecinos y los técnicos, o sea, los técnicos de Subterráneo de Buenos Aires, como el ingeniero Nacional Chorena, más todos aquellos que han ido a las reuniones nuestras en el barrio, sino que creemos que hay otras voces que escuchar. Por ejemplo, ingenieros de la Sociedad Argentina de Ingenieros, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, por ejemplo, paisajistas, ¿por qué no la Comisión de Transporte de la Legislatura? Es decir, creo que la discusión debe estar un poco más balanceada en el aspecto técnico, porque hoy por hoy nosotros no tenemos ese balance. Yo no soy un técnico y lo veo desde mi punto de vista. Yo vivo una cuadra de la avenida Almafuerte, que era a la que le estoy haciendo referencia. Respecto de los otros temas de Parque Patricios, sigo diciendo que acuerdo con todos los puntos que habló mi convecino Ver, de una estación intermedia que le dé abastecimiento a los hospitales de la zona. Otro tema, el tema de los garajes y del obrador, que probablemente tengamos que soportar unos cuantos años ahí, podría ser discutido por los vecinos en cuanto a la conveniencia o no, en tanto y en cuanto se obtenga algo a cambio, como por ejemplo lo que presentaba el convecino Ver. Después de... Tiene un minuto, señor Marza. Sí, gracias. Como último término, quiero aclarar que el tema del trabajo para nosotros es un problema prioritario, muy importante. Nosotros tenemos vinculación constante con la Villa 2124 y sabemos que si el promedio de desocupación en la capital es de un 15%, en la Villa 2124 debe haber por lo menos el doble. Nosotros planteamos este tema como necesario, y no solamente a nivel de la zona de Parque Patricios Pompeya, sino a nivel de toda la traza. Es decir, abrir un registro donde o sea que en el pliego de condiciones se obligue a abrir un registro para que los trabajadores de la zona puedan anotarse y, en último término, que haya un cupo mínimo. Nosotros habíamos planteado un 50%. Su tiempo, señora Marza. Un minuto nada más. Para llegar a que ellos tengan acceso a una obra que vamos a disfrutar, pero también vamos a sufrir. Gracias.
Gracias, señora Marza. Muy bien, dentro del listado de expositores, el inscripto número 1 es el diputado Agustín Esbar. Señor diputado, tiene sus 5 minutos. Gracias. Buenas tardes a todos, autoridades de la audiencia pública, del gobierno de la ciudad, vecinos. En primer lugar, me parece importante destacar el procedimiento mediante el cual se está llevando adelante la planificación, el diseño y el proceso de contrataciones para la construcción de la línea H de nuestra ciudad. El año pasado tuvimos una audiencia pública, la primera para una obra de esta envergadura, una audiencia pública histórica porque en ella hubo una gran cantidad de vecinos que, probablemente en contra de los primeros esbozos o de los primeros planes que el gobierno de la ciudad, la empresa Subterráneos de Buenos Aires estaba planificando para la construcción de la obra, hubo una voz casi unánime en favor de que la construcción comenzara por el sur. A los pocos días, el jefe de gobierno de la ciudad anunció que como resultado de la audiencia pública se enviaba un proyecto de ley a la legislatura de la ciudad para comenzar la construcción de la obra por el sur. Y esto no tiene que ver con la unanimidad o la cuasi unanimidad de las opiniones que se volcaron ese día, que volcamos porque yo participé de esa misma posición, sino por la razonabilidad, por la indiscutible seriedad de los argumentos que se dieron en aquella oportunidad. De modo que vengo hoy a esta, que es la tercera audiencia pública sobre temas vinculados al subterráneo y la segunda sobre la línea H, con la plena convicción de que nuestras opiniones, y sobre todo las opiniones de los vecinos, van a ser escuchadas y que la voz que surja de esta audiencia pública va a tener un muy fuerte impacto en la decisión que se tome sobre el subterráneo. De modo que celebro la muy amplia participación que se ve aquí hoy y el interés por opinar. Además, no puedo dejar de destacar el anuncio formulado por el jefe de gobierno de la celebración de un pacto de integridad y de transparencia que acompaña estos mecanismos de audiencias públicas en el proceso de contrataciones. Vamos a ver en la ciudad de Buenos Aires algo que tiene un carácter experimental en otros lugares del mundo y que ya nos está poniendo como ciudad a modo de ejemplo en el resto de los países del mundo sobre cómo se debe llevar adelante un proceso de gran envergadura económica con la máxima transparencia. Invitar a todos los oferentes, a todas las empresas que se han presentado a la precalificación, a que celebren un pacto de transparencia con normas muy claras que excluyan cualquier posibilidad de sospecha y colocando al gobierno como garante de que ningún oferente privado va a actuar fuera de las reglas del juego honesto, me parece fundamental y también es una garantía para nuestra participación saber que del lado del gobierno y del lado de las empresas va a haber un respeto absoluto por las reglas del juego. Hay dos temas, o tres mejor dicho, que me parecen centrales en la discusión de hoy, además de estos temas de procedimiento y de transparencia que también están hoy aquí en discusión porque se trata de las cuestiones técnicas de la puesta en marcha de las obras, pero también de las cuestiones legales, contables y administrativas. Desde el punto de vista técnico, tres cuestiones. La primera es la ubicación de las estaciones a lo largo de la avenida Jujuy en el tramo de Parque de los Patricios. Sobre eso... Un minuto, señor diputado. Gracias. Se han manifestado dos vecinos, hay otros, está aquí el presidente de la Asociación Civil Alfonso Farías, muy activa en la zona,
y quiero decir que acompaño el conocimiento y la apreciación de quienes transitan todos los días el barrio y saben mejor que nadie en dónde conviene más, desde el punto de vista vecinal y desde el punto de vista del flujo de pasajeros, colocar las estaciones, y por lo tanto esa voz me parece muy pero muy relevante, y llamo a una participación más activa sobre la decisión exacta de dónde deben estar ubicadas las estaciones. En segundo lugar, la cuestión del Parque de los Patricios en sí mismo. Aquí es imprescindible continuar con la participación vecinal en el barrio para tener mucho cuidado sobre el impacto ambiental y el impacto sobre esa zona verde, muy importante para los vecinos del sur de la ciudad cuando se desarrollen las obras y cuando se construye el obrador. Mi inclinación es muy favorable a la colocación del obrador en donde está planteado. En algún momento se ha hablado de que iba a ser abajo del Parque de los Patricios. Celebramos la claridad de que esto no va a suceder. Y en tercer lugar, sobre la traza en Pompeya, consideración similar a la anterior. Es fundamental tener en cuenta las razones técnicas que aquí se han dado, y recuerdo en este sentido un agujero que se produjo en Centenera y Avenida Francisco Rabanal como consecuencia de la debilidad del suelo. El año pasado, enfrente a un supermercado, se produjo un hundimiento muy grave que es un llamado de alerta y muestra los problemas de suelo en la zona, pero más allá de eso y del análisis de costo, hay una cuestión de impacto ambiental que aquí se mencionó y que me parece fundamental evaluar, con todas las garantías de que cualquiera sea la solución que se dé, no va a perjudicar la calidad de vida de los vecinos, sino que la va a mejorar a través de mejor transporte y no impacto ambiental. Entonces podemos avanzar, pero siempre con la participación de los vecinos en el barrio. Gracias. Gracias, señor diputado. Continuando con la lista de oradores inscriptos, el número 5 que ustedes tienen en sus carpetas es el señor José María Ciancio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Siento la necesidad de decir que pido a Dios que me dé la serenidad para poder exponer todo lo que me preocupa como vecino y al mismo tiempo poder expresar cuál es la firmeza con la cual los vecinos del Parque Patricios vamos a afrontar este problema que nos traen. No estamos en contra del progreso, pero la forma en que se ha planteado el problema es para Parque Patricios, para Pompeya, un problema muy serio. La convocatoria se publicó mediante 2 avisos durante 2 días. Ustedes pueden ver el tamaño del aviso que salió en el diario de la Nación y en el diario Clarín. Estos son los 2 avisos que convocaron a esta audiencia. Mucha de la gente que ha venido aquí ha sido por el esfuerzo personal de los vecinos del Parque de los Patricios y no por la difusión que hicieron los funcionarios que debieron haber tratado de lograr que la gente de la ciudad se enterara, porque este problema no nos preocupa solamente a los vecinos del Parque Patricios, sino que nos preocupa a toda la ciudad. Vino la convocatoria, tuvo escasa difusión periodística. Hay una convocatoria precalificación del tramo 11, Facultad de Derecho, publicada en La Nación del 21 de mayo de 1998. En ella se habla de un subterráneo de 20 metros de profundidad. Con la audiencia del 23 de octubre, expediente 71.104, que son antecedentes que tienen que obrar, se resolvió que esa no iba a ser la primera etapa y que la primera etapa sería la de que va de Pompeya al Plaza 11. Mi comprobante de inscripción
el decreto del 18 de febrero de 1999 habla de la traza del subterráneo de la línea H. Ese cartel también habla de la puesta en marcha de las obras de la línea H de subterráneos. El diccionario de la Real Academia define subterráneo como un tren que lleva su recorrido por debajo de la tierra. Resulta que nuestro subterráneo, en un momento determinado, emerge en Parque de los Patricios, rompe el parque para salir en trinchera y convertirse en un tren elevado. El decreto cita para tratar una audiencia sobre subterráneo. No trata sobre la construcción de un viaducto. El diccionario de la Real Academia Española dice que viaducto es una vía para automotores o para trenes que se construye para salvar una hondonada. Yo quiero decir que en mi barrio, el barrio de los vecinos de Nueva Pompeya, no es una hondonada. No lo fue ni lo será. Tiene usted un minuto, señor Ciancio. ¿Los 5 minutos? ¿Ya? Bueno, trataré de ser muy breve. Hay una memoria descriptiva donde se nota la total ausencia de participación de urbanistas en el proyecto que, de acuerdo al artículo 30 de la Constitución de la Ciudad y la Ley 123, es obligatoria que se tome en cuenta. El Tratado de San José de Costa Rica establece la responsabilidad, que no se puede suspender la seguridad de la vida de las personas, el artículo 27, ni por razón de guerra, ni de una otra,